El 8 de mayo de 1945, las últimas tropas alemanas tratan de escapar a la ira de los pueblos ocupados de Europa. El 8 de mayo de 1945, todas las capitales celebran la victoria, excepto Berlín y Tokio. El 8 de mayo de 1945, Hitler ha muerto. El mariscal de campo Keitel firma la capitulación de la Alemania nazi. Como símbolo de la libertad recuperada, la caballería de Estados Unidos libera sus caballos. La capitulación, las últimas horas que acabaron con la Segunda Guerra Mundial. Abril de 1945. La Alemania nazi está siendo atacada por ambos frentes. En el este, el Ejército Rojo avanza hacia el Elba, la última línea de resistencia. Los alemanes se retiran desde la otra orilla del río para escapar de las represalias de los rusos, quienes han sufrido 20 millones de muertes en esta guerra implacable contra los alemanes. Uno de los problemas sin resolver entre los alemanes y los aliados permitiría que un máximo de alemanes escapara a esta venganza. Millones de civiles huyen de los rusos. Los rumores son abundantes. Matan, saquean, violan. El otro problema tiene que ver con Berlín. ¿Quiénes llegarán primero? ¿Los británicos al norte, los norteamericanos en el centro o los franceses al sur? Los aliados occidentales atacan con ferocidad a los fanáticos. Las SS ahorcan a los desertores donde los aliados puedan descubrirlos. Las fuerzas alemanas resistirán hasta el amargo final. Pero los ciudadanos alemanes ya no tienen ningún deseo de resistir. Han perdido a 5 millones de soldados. Han sufrido fuertes bombardeos durante 3 años. Sus ciudades están en ruinas, como aquí, en Nuremberg, el lugar de origen del nazismo. El nazismo debe acabar. Los aliados tienen un objetivo prioritario: su rendición incondicional. Un líder norteamericano, el general Eisenhower, apodado Ike, un buen organizador y diplomático, escribió a su esposa, la famosa Mamie Eisenhower, con quien se casó en 1916. Es difícil liderar una coalición con hombres de personalidades tan fuertes como las de Monty y George. Monty es el mariscal Montgomery, victorioso en las batallas del desierto y ahora comandante del ejército británico en Europa. George es George S. Patton, uno de los más famosos generales norteamericanos, quien siempre quiso llevar a sus tanques hacia adelante y no entendía por qué Eisenhower le retenía. Estas eran las órdenes de Washington. Las consecuencias de las decisiones tomadas en Yalta, la conferencia de febrero de 1945 entre los tres grandes líderes, el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, el primer ministro británico, Winston Churchill, y el jefe de lo que entonces se conocía como Unión Soviética, la URSS, Joseph Stalin. Roosevelt, ya delicado de salud, cede ante los rusos. Les entrega una zona ocupada en Berlín y una parte del resto de Europa, muy favorable para Stalin.
Iosif Vissarionovich Yugatsvili, más conocido como Stalin, el hombre de acero, había convertido a la URSS en un estado totalitario. Es difícil de creer el terror que inspiraba. Aquí, un ayudante de campo repite sus movimientos servilmente. Stalin tenía un círculo interno de cómplices, incluido Lavrenti Pavlovich Beria, quien también era de Georgia. Aquí parece que Stalin le aprecia. Beria es el ministro del Interior y jefe de la policía secreta, la NKVD, más tarde conocida como la KGB, que deportó a millones de personas a los Gulag. A Stalin no le gustaba que le filmaran con él, sobre todo si lo sorprendían en situaciones informales. Stalin se rodeaba de sus personas elegidas. Reemplazó su alto mando con hombres como Yukov, aquí a la izquierda, también imitando cada uno de sus movimientos. Pero Yukov también era un gran estratega que lideró la ofensiva en Berlín, el símbolo de la victoria. Durante su avance, los soviéticos descubrieron el horrible mundo de los campos de concentración de Hitler. Los nazis asesinaron a 10 millones de seres humanos: judíos, gitanos, prisioneros rusos, luchadores clandestinos. Esta locura asesina no era solo ideología, sino que se originaba en el puro crimen organizado. Las SS lo aprovechaban todo, hasta lo más sórdido. Los rusos descubrieron 7 toneladas de cabello de mujer destinadas a hacer uniformes alemanes y 122 toneladas de huesos, esperando a ser enviadas a una planta de fertilizantes. Los norteamericanos descubrieron montones de pertenencias que las SS habían acumulado en el fondo de una mina de sal en Merkers, cerca de Frankfurt. Pilas de dientes de oro, anillos de boda, 8.000 lingotes de oro, plata y platino, 1.000 sacos llenos de dólares, libras esterlinas y francos de oro. Y muchas obras de arte. El expolio de Europa. El descubrimiento de los campos de concentración cambiaría la naturaleza misma de la lucha contra el nazismo. Los primeros soldados norteamericanos que entraron en Buchenwald se quedaron horrorizados. Contactaron con su general, George Patton, un guerrero curtido, pero él no pudo afrontarlo. Hizo que fueran sus superiores, Bradley y Eisenhower, quienes informaran a Washington con un telegrama que comenzaba con las palabras: «Jamás he visto nada como esto en mi vida». Pero más allá de esta respuesta emocional, Eisenhower quería hacer una declaración política. Insistí en hacer esta visita para ser testigo, para que en el futuro no podamos ser acusados de hacer propaganda. Teniendo en cuenta futuras negaciones, preparó el terreno. Hizo filmar un documental. Llevó a 1.000 personas, habitantes de Weimar, un pueblo cercano, e invitó a muchos periodistas que escribieron: «En nuestra lucha no es suficiente usar solo grandes palabras como la defensa de la libertad o la cruzada por la democracia. Se trata del mal absoluto, la lucha por la vida sobre la muerte». Los aliados. Aquí, un oficial británico se niega a estrechar las manos ofrecidas por los alemanes. Los alemanes, obligados a enterrar a los muertos de los campos de concentración, cargarán con esta cruz durante mucho tiempo.
El ejército alemán envió a los lisiados y a los ancianos a los frentes. Otros eran muy jóvenes. No encontraban uniformes de su tamaño. No malentiendan esto. No están llorando como niños perdidos. Están llorando de ira. Estos están entre los peores. Todos los jóvenes alemanes fueron obligados a entrar en las Hitlerjugend, las juventudes de Hitler. Manipulados y adoctrinados por el odio desde la infancia, ya no son capaces de sentir ninguna piedad. Se unirán a las hordas de prisioneros alemanes dejados atrás y abandonados. Los aliados tienen otras prioridades. Su pesadilla continuará hasta mucho después de la guerra, sobre todo para aquellos que cayeron en manos de los rusos y los 750.000 que fueron asignados a Francia, que está en ruinas. También los utilizarán para limpiar los campos de minas. Francia está infestada con millones de minas, en su mayoría colocadas por otros alemanes. Muchos perderán los brazos, las piernas o la vida. La limpieza de las minas, la reconstrucción o la reorganización de la política francesa son algunas de las tareas a las que se enfrenta el general de Gaulle, nuevo líder del gobierno provisional, cuya sede es el Ministerio de la Guerra, para dejar clara su prioridad, la lucha contra Alemania. Bajo las órdenes del general Delattre, el primer ejército francés acaba de cruzar el Rin y marcha hacia el Danubio. Francia ha sido liberada, excepto en Dunkerque, Lorient, Saint-Nazaire, La Rochelle, Royan. Bastiones alemanes, bases de submarinos de las que los jefes nazis aún pueden escapar. Estos focos atlánticos están rodeados por los antiguos guerrilleros, mal equipados, mal armados, pero valientes y decididos. Les apoya la famosa segunda división blindada del general Leclerc, que ayuda a liberar Royan destruido por el bombardeo aliado. Un acto criminal debido a su inutilidad. Este día, el 20 de abril, los prisioneros alemanes aún exhiben la mirada agresiva de aquellos que saben que Hitler sigue vivo. El 10 de abril de 1945 es su cumpleaños. Cumple 56 años. El ministro de propaganda, Joseph Goebbels, como es habitual en ese día, hace su transmisión radiofónica anual. Hitler, dice, será el hombre del siglo. Pronto Alemania será salvada y sus jardines florecerán otra vez. En este abismo de sufrimiento en el que nos encontramos ahora, mi ferviente deseo es que él siga siendo lo que siempre ha sido, nuestro Adolf Hitler. 25 de abril de 1945. Los norteamericanos desde el oeste y los soviéticos desde el este se encuentran en Torgau, cerca de Leipzig, frente a un puente destruido del Elba.
Un pelotón de avanzada de la División 69 de Infantería de los norteamericanos se encuentra con los primeros elementos de la División 58 del GAR. Todos los generales del sector se unen a ellos. Luego una multitud de periodistas. Entre ellos está Frank Gillard, de la BBC. La Alemania nazi, tambaleando hacia su colapso final, ha sido partida limpiamente por la mitad. La próxima vez estaremos en la puerta de Brandenburgo, en Berlín. Los compañeros de armas siguen siendo compañeros, al menos mientras dure la nostálgica canción rusa o el baile continúe. Los rusos bailan juntos, pero no con los norteamericanos, que están ocupados probando su suerte con las robustas mujeres policía de tráfico del Ejército Rojo. Los tanques soviéticos avanzan implacables. La batalla de Berlín se cobra 100.000 vidas. Por primera vez desde la invasión alemana del 22 de junio de 1941, los soldados soviéticos pueden relajarse. De aquellos reclutados al comienzo de la guerra, solo el 5% continúa vivo. El tráfico lo dirigen ahora las mujeres soldado de Torgau. Anna Pavlova ha sobrevivido. Está en su puesto en la puerta de Brandenburgo, pero está decepcionada. Por fin estoy en el centro de Berlín y luché mucho para detenerlos. Pero nadie me presta la menor atención. Volved cuando queráis. No voy a moverme de aquí. El mariscal Zhukov, que ganó las batallas de Moscú, Stalingrado y Berlín, camina por las ruinas del Reichstag, que era el núcleo político de Alemania. Esto es lo que queda de la Gran Cancillería desde donde Hitler aterrorizaba al mundo. En medio de lo que una vez fue el imponente despacho de Hitler, está el famoso globo parodiado en la película de Charlie Chaplin, El Gran Dictador. En el patio de la Cancillería, Zhukov saborea su triunfo.
Está exactamente sobre el búnker en el que Hitler vivió sus últimos días durante la batalla de Berlín. Hitler se disparó en la cabeza el 30 de abril, después de casarse con Eva Braun, quien luego se envenenó. Hitler había dispuesto que se quemaran sus cuerpos. Los soviéticos capturaron al almirante Hans-Erich Voss, agregado naval del Führer. Estaba en el búnker. Los soviéticos cogieron los cuerpos y los colocaron al lado de los hijos de Goebbels, un niño y 5 niñas pequeñas. Fue su madre, la misma Magda Goebbels, quien los envenenó antes de que ella y su marido tomaran cápsulas de cianuro. Goebbels también había dispuesto que las SS quemaran su cadáver. Voss continuó el proceso de identificación tras del cual fue encerrado en prisión durante 10 años. Tendría tiempo para meditar sobre los últimos pensamientos anotados en el diario de Goebbels. El mundo nos recordará como los mayores criminales de la historia. Había que cambiar el nombre de las calles. Todas las ciudades y los pueblos alemanes tenían una Hitlerstraße. Los pintores de letreros iban a tener mucho trabajo. Mussolini fue ejecutado por los guerrilleros, que están exhibiendo aquí un abrigo alemán que llevaba puesto con la esperanza de pasar desapercibido. Pero era difícil con este tipo de coche. Cerca de allí, una unidad de las SS que pudo haberle protegido no se movió. Ya no recibían órdenes, pero aún iban armados. Permiten que un cámara aliado los filme. Una auténtica primicia. Antes de eso había sido peligroso incluso acercarse a ellos. Los últimos fascistas restantes fueron capturados por los italianos, que ahora están al lado de los aliados. Los italianos, bajo las órdenes de los norteamericanos, dispararon a otros italianos. Las peores guerras son las guerras civiles. Sus crímenes se enfrentan a la crueldad de los otros. Las fuerzas británicas avanzan en el norte de Italia. Los norteamericanos vencen los últimos focos de resistencia. El 2 de mayo, el ejército alemán en Italia se rinde. Al día siguiente, en Flensburg, en el norte de Alemania, el sucesor de Hitler, el almirante Dönitz, el antiguo jefe de los submarinos, convoca al último gobierno del Reich en esta universidad naval. Deciden poner fin a la guerra, pero si es posible, solo en el frente occidental. Esto permitiría a la mayoría de los soldados y civiles escapar de los rusos. Dönitz envía a su ayudante, el almirante von Friedeburg, al cuartel general de las fuerzas británicas que ya no estaban muy lejos. El 4 de mayo,
Montgomery acepta solo una capitulación local de las fuerzas alemanas en Alemania del Norte. Con la delegación alemana firmamos ahora este papel. Este papel tiene muy poco significado para Montgomery, quien ha hecho que lleven a Friedeburg al cuartel general de las fuerzas aliadas en Reims. Esta vez acompañado por Jodl, número 2 del ejército alemán. Jodl y Friedeburg tratan de nuevo de conseguir un alto el fuego. La delegación aliada permanece inflexible, la rendición incondicional. Sin embargo, todas estas discusiones y firmas han dado a 3 millones de refugiados y soldados el tiempo suficiente para cruzar al oeste. Esto provoca la ira de Stalin. Exige una ceremonia de capitulación final en Berlín. Berlín. ¡Qué símbolo! Para hacer que todos entendieran que él había ganado la guerra. Francia, representada por el general Seves, solo firma como testigo en Reims. De Gaulle quiere tener un mejor papel en Berlín. Se firma la capitulación. Alemania está derrotada. Entonces Jodl se pone en pie y dice en inglés: «Quiero decir unas palabras». Luego, con la voz quebrada por la emoción, continúa: «El pueblo alemán y su ejército están en sus manos. Espero que el vencedor nos trate con generosidad». «¡Qué osadía!», dice el general norteamericano Bedell Smith, pensando en la manera en la que los alemanes han tratado a sus víctimas. Eisenhower toma las dos históricas plumas y dibuja la V del signo de la victoria. A su lado está Kay Summersby, su chofer y secretaria. Todos aquí cierran los ojos ante su historia. ¿Ike va a divorciarse de Mamie y va a casarse con Kay? Una edición especial de Barras y Estrellas, el periódico del ejército norteamericano, se publica en París la tarde del 7 de mayo, a pesar de tener instrucciones de ser discretos para no molestar a los rusos. En los periódicos vespertinos de París acapara los titulares. Las primeras multitudes comienzan a congregarse frente a la Casa de la Ópera. De manera espontánea agitan el retrato de Roosevelt, quien ha muerto unos días antes, en un gesto de agradecimiento hacia él. En Estados Unidos, las noticias de la capitulación alemana provocan un estallido de alegría entre los exuberantes neoyorquinos. El gobierno norteamericano, por otra parte, mantiene un perfil bajo, de nuevo para no molestar a Stalin, quien tanto quiere su propia celebración en Berlín. Los neoyorquinos lo entienden con rapidez y vuelven su atención a la gran noticia del día: el estreno de la película Salomé, dirigida por Charles Lamont y protagonizada por Yvonne de Carlo. Debido a la diferencia horaria, pasamos al 8 de mayo de 1945.
En París, desde el amanecer, miles de esposas esperan frente al principal punto de encuentro de los prisioneros de guerra franceses repatriados desde Alemania. Todavía queda 1 millón en Alemania. Liberados tras 5 largos años, van de camino hacia los aeropuertos de los aliados por toda Alemania. Eisenhower ha tomado la decisión de organizar un enorme transporte aéreo. Y en unos pocos días ocurre el milagro. Vuelven. Está aquí. Es necesario tener más paciencia. Hay mucho papeleo administrativo por delante. Los deportados llegan con su uniforme de rayas. Tardarán años en olvidar el horror y los sentimientos de vergüenza. Enfermedades graves como la tuberculosis continuarán haciendo estragos en ellos durante mucho tiempo. El 8 de mayo a las 3 en punto en los Campos Elíseos, las multitudes comienzan a congregarse. Viene el general de Gaulle. No quiere esperar a la firma final para dirigirse a su pueblo. El de hoy será un discurso histórico, retransmitido en directo desde la Plaza de l'Étoile. Más tarde será conocida como Plaza Charles de Gaulle. Se ha ganado la guerra. Es la victoria de las Naciones Unidas. Y es la victoria de Francia. El enemigo alemán acaba de capitular ante los ejércitos aliados del oeste y del este, mientras que los destellos de la gloria vuelven a iluminar de nuevo la bandera. La patria consagra su pensamiento y su amor a aquellos que han muerto por ella. Mientras de Gaulle llega al Arco del Triunfo, no es consciente de lo que está ocurriendo en Argelia en ese mismo momento. En Sétif y Yelma, cerca de Constantin, las celebraciones por la victoria se están convirtiendo en manifestaciones por la independencia. Algunos colonos franceses son masacrados y las represalias son terribles. El general Duval, el comandante en Argelia, advertirá a de Gaulle: hemos aplastado la rebelión, pero si no se dan pronto pasos hacia la reforma, ocurrirá lo mismo otra vez dentro de 10 años.
En Londres están ocupados despejando las ruinas de los bombardeos alemanes. Ellos tampoco esperan a la firma final. Rinden homenaje a Churchill, cuya voz pueden oír anunciando la rendición de los alemanes. Churchill, quien ha salvado a Inglaterra y quizá al mundo al detener a Hitler en el peor momento de la historia. La Real Fuerza Aérea ha ganado la batalla de Inglaterra y ahora recibe los honores. El mariscal jefe del aire, Tedder, está en Berlín. Ha llegado el gran momento. La firma final de la capitulación alemana. Tedder acaba de aterrizar en Tempelhof, una de las bases de los cazas alemanes. Tedder mira pensativo a uno de sus peores enemigos, un Focke-Wulf 190, ahora abandonado. Ve llegar al general de Ladd, que va a firmar por Francia. De Gaulle por fin ha conseguido que lo acepten. Le brindan una gran recepción soviética digna del acontecimiento. Pero cuando de Ladd llega al cuartel general soviético en Karlshorst, cerca de Berlín, donde va a tener lugar la firma, se lleva una sorpresa. Todos los corresponsales de guerra están aquí y no hay una sola bandera francesa. De Ladd tiene uno de sus famosos estallidos de ira y exige que se haga una de inmediato. Llega la delegación alemana. Está encabezada por el imponente mariscal de campo Keitel, comandante del ejército, acompañado por el general Stumpf de la Luftwaffe y el almirante von Friedeburg de la Kriegsmarine. En Karlshorst, los soviéticos se dan la satisfacción de hacer que los alemanes esperen todo el día en una pequeña habitación donde podemos imaginar que la atmósfera era bastante pesada. Keitel, al que concedieron la medalla de oro del partido nazi, era despreciado por los generales alemanes debido a su estupidez y su actitud servil hacia Hitler. Y aquí está, en manos de los rusos. El almirante Friedeburg, quien ya se había rendido ante Montgomery y Eisenhower, se enfrenta a la idea de rendirse por tercera vez. Zhukov inicia la ceremonia. Keitel entra haciendo un saludo teatral. Nadie responde. Se le oye comentar con amargura: ¿cómo es posible? Hay franceses aquí. Luego intenta hacerles creer que está leyendo el texto de la capitulación por primera vez. Esto exaspera a Zhukov, quien deja claro que Keitel no tiene muchas opciones. No se puede hacer otra cosa, Herr Mariscal, le dice su ayudante con tristeza. Keitel será ahorcado en Nuremberg. Friedeburg se suicidará bajo el retrato de Dönitz. En Flensburg, el último gobierno del Reich se da por finalizado. Dönitz, el sucesor de Hitler, pasa 10 años en prisión. Albert Speer, el arquitecto de la Cancillería, ministro de Armamento, 20 años. Jodl es ahorcado. Para marcar esta ocasión histórica, Zhukov invita a todos los participantes a un banquete, por supuesto con mucho caviar y vodka para brindar por Stalin. Radio Moscú retransmite su famosa apertura para los acontecimientos especiales. Habla Moscú, dice el locutor estrella Yuri Levitan.
Su potente voz ha galvanizado a las masas a lo largo de toda la guerra, y Hitler ha puesto precio a su cabeza. Levitan grita, hoy, por medio de una sangrienta batalla, la tierra de los soviets ha salvado a la civilización del fascismo alemán. El noticiero soviético muestra las celebraciones en la aldea natal de Stalin. El primer brindis es por el camarada Stalin, quien ha derrotado al fascismo. El 8 de mayo de 1945, Molotov, el ministro de Asuntos Exteriores de Stalin, está en San Francisco. En la primera Asamblea General de Naciones Unidas, Molotov es vitoreado mientras anuncia el final de la guerra. De pronto su discurso se vuelve amenazador. Millones de personas están dispuestas a tomar las armas para defender a su país, dice, dirigiendo sus comentarios hacia el secretario de Estado norteamericano, Edward Stettinius, y al delegado británico, Anthony Eden. Ambos tratan de agraviarle con lo que se llamó la cuestión polaca. Stalin se está apoderando de este desgraciado país, ignorando todas sus promesas. Al mismo tiempo, en medio de las ruinas de Varsovia, los soviéticos organizan una reunión de los pocos supervivientes que quedan para celebrar el 8 de mayo. Las pancartas proclaman: «Con la Unión Soviética para siempre». Los polacos mascullan: «Para siempre, bueno, pero ni un minuto más». Praga está sublevada contra los ocupantes alemanes, quienes tienen que contraatacar a pesar de la rendición general. Los checos están luchando antes de que lleguen los rusos. Quizá los norteamericanos llegarán antes que ellos. El ejército de Patton ha cruzado la frontera. No pueden estar muy lejos. Su avance está cubierto de flores. Pero el general Marshall en Washington expide una orden a Eisenhower para que detenga a Patton y permita a los soviéticos tomar Praga. El ejército rojo entra en la capital checa. La apuesta de Stalin por la debilidad de Occidente ha dado resultado. El 12 de mayo, Churchill escribe: «Un telón de acero ha caído sobre Europa. No sabemos lo que está ocurriendo detrás de él». Lavrent Beria, el jefe de la policía de Stalin, llega a Berlín. Su primera visita es a las ruinas de la Cancillería. Luego al búnker de Hitler, que a estas alturas ya es historia antigua. Beria se acerca a Torgau, donde los aliados se encontraron con los rusos. Eso es historia antigua también. Aquí en Torgau, Beria organiza la construcción de un campo de concentración llamado Campo Especial número 8. Ordena la reapertura del campo de Buchenwald, evacuado por los norteamericanos, que ahora está en la zona soviética. Sí, el campo de exterminio de Hitler, Buchenwald, se convierte en el campo especial número 2. En Buchenwald,
serían internados 122.671 alemanes, considerados como elementos antisoviéticos, cristianos, socialdemócratas, todos aquellos en contra del estalinismo. 42.889 morirían de hambre. La URSS exige la repatriación de los prisioneros de guerra soviéticos en Alemania que habían sido liberados por los aliados. Muchos tienen miedo de regresar. Sería mejor para ellos que los hubiesen matado a que se hayan rendido. Algunos intentan suicidarse, como este que se ha hecho cortes en el pecho. Los norteamericanos los reúnen y los suben a los trenes hacia la URSS, donde algunos prisioneros aliados siguen retenidos para ser utilizados como fuerza de negociación. Los prisioneros soviéticos serían deportados a los Gulag. Europa Occidental necesita la ayuda norteamericana para restablecerse. De Gaulle, cada vez más amistoso con Estados Unidos, concede la Medalla de la Liberación a Eisenhower, quien siempre tendría dificultades con este tradicional saludo francés. De Gaulle va a Estados Unidos a visitar a Harry Truman, el nuevo presidente, y para presentar sus respetos en la tumba de Roosevelt, un hombre que nunca había sido demasiado amable con él. Pero todo eso está olvidado. De Gaulle da un discurso en inglés. Es algo excepcional. Lo primero que quiero decir es gracias. Sin vosotros, el pueblo norteamericano, liderado por vuestros grandes presidentes Roosevelt y Truman, no habría habido un futuro para Europa, sino solo una esclavitud intolerable. En la gran tarea de organizar el mundo para la paz, los Estados Unidos tendrán que jugar un papel de liderazgo. Es el más serio deseo de Francia unir sus esfuerzos con los vuestros en un espíritu de confianza y amistad. Larga vida a los Estados Unidos de América. Eisenhower regresa. Es una vuelta triunfante a casa, pero también un poco triste. Mamie le está esperando y se lanza a sus brazos. Es el fin para Kay Summersby. El general Marshall, jefe del Estado Mayor del Ejército norteamericano, se había negado a la petición de divorcio de Eisenhower con este comentario: cuando tantos de sus soldados están llorando por estar lejos de sus familias, tal comportamiento es inaceptable. Los soldados regresan a bordo del Queen Elizabeth o el Queen Mary, que ahora hacen el viaje de Europa a Estados Unidos. Pero todo el mundo a bordo sabe que la guerra no ha terminado. Continúa al otro lado del mundo. Otro infierno. Los kamikazes. La sangrienta lucha en Okinawa. La victoria sobre Japón parece costosa. Los norteamericanos aceleran sus esfuerzos para crear la bomba atómica. Un equipo de alto nivel de científicos,
liderados por el profesor Oppenheimer, prepara la prueba de la primera arma nuclear de la historia. Pondrá fin a la guerra contra Japón. También servirá para detener a Stalin. Stalin quiere mostrarle al mundo su poder. Se organiza un gran desfile de la victoria en la Plaza Roja. Las banderas del ejército derrotado se lanzan a sus pies. Ahora ya puede empezar la Guerra Fría.